Hoy continuamos con el libro de Colosenses. Desde el principio de año comenzamos con conociendo la historia de uno de los leprosos, de los 10, y vimos cómo su vida cambió, cómo su vida fue transformada. Y su vida literalmente fue otra. Después de estar relegado, de estar excluido de todo, de su familia, de todo mundo, producto de la enfermedad, él de un día para otro su vida cambia. Y la lepra es vista como una especie de pecado. En la Biblia, de hecho, cuando se castigaba el pecado, en algunos casos aparecía lepra. Y nuestra nueva vida en Cristo es como esa vida que ha sido transformada en el caso del leproso, y recibimos una nueva vida. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de cuidar de esa vida en Cristo? Y es lo que trata el libro de Colosenses y que Pablo le explica a toda la iglesia ahí. Entonces, ya vimos en el primer estudio de Colosenses acerca de quién es Jesús. Y veíamos que la base de ese capítulo, de ese libro de Colosenses es quién es Jesús realmente. Y decía ahí el libro de Colosenses, o Pablo decía, para Él fueron hechas todas las cosas y por Él todas las cosas fueron hechas. En Él subsiste todo, Él es el principio de toda creación. Veíamos que Jesús es el énfasis del libro de Colosenses, y el énfasis en nuestra vida cristiana tiene que ser Cristo, siempre. Luego empezamos a ver algunos de los problemas que se empezaron a infiltrar en la iglesia de Colosas. Y el primero de ellos fue precisamente el judaísmo. El judaísmo se empezó a meter en la iglesia de Colosas, y uno se pregunta, ¿por qué entran las falsas doctrinas a la iglesia? Quiero hacerle una diferencia. Existen falsas religiones, como el budismo, el hinduismo, todas esas son religiones falsas, pero existen falsas doctrinas, y las falsas doctrinas son más peligrosas todavía, porque son doctrinas que se introducen dentro de la iglesia. Entonces, dentro del ámbito cristiano se introducen esas falsas doctrinas, y definitivamente son erróneas, y pueden llevar a muchos a la perdición. Esas falsas doctrinas eran las que se estaban introduciendo en la iglesia. Pero ¿cómo aparecen? Las falsas doctrinas aparecen porque personas que vienen del mundo, se supone se convierten, traen sus formas de pensar, sus maneras de creer, y las empiezan a introducir en la iglesia. Y entonces vienen con una mente que no ha sido renovada, una vida que no ha nacido de nuevo, y empiezan a enseñar eso. Hoy vamos a ver un ejemplo de ello. Bien, entonces, la primera falsa doctrina que estábamos estudiando fue el judaísmo, que enseñaban a que los hombres para ser salvos tenían que circuncidarse. Veíamos cómo en Hechos 15 todo eso quedó rebatido. Luego hablábamos del legalismo, aquellos que buscaban el favor de Dios por su obediencia, aquellos que yo hago esto, yo hago lo otro y Dios me tiene que bendecir. Y veíamos cómo el legalismo sí es algo que nos afecta. Normalmente el judaísmo sí afecta en nuestras naciones. Hay iglesias que se ponen un gorrito y andan ahí con la bandera de Israel y se circuncidan. Entonces, y andan obedeciendo ahí y guardando el día sábado. Entonces, sí aparece eso. Ahora, el legalismo es algo más común que nosotros vemos. Una persona puede estar acá y ser legalista. ¿Cómo es alguien legalista? Por ejemplo, alguien que tiene algún problema y en el matrimonio tiene dificultades, o en su hogar tiene dificultades, y dice, no, voy a empezar a ir a la iglesia. Y empieza a venir a la iglesia, empieza a cargar una Biblia, empieza a cantar aquí y todo, pero su vida nunca la rinde al Señor. Pero él cree que por todo lo que está haciendo Dios tiene que bendecirlo. Ese es el corazón del legalismo. El corazón del legalismo es creer, merecer por lo que yo hago, por lo que yo soy, por lo que yo estoy haciendo para Dios. Entonces, el legalismo sí es algo que podemos ver más a menudo. Hoy vamos a ver un tema un poco más difícil todavía, y que la iglesia del primer siglo enfrentó, y que generó muchos problemas. Entonces, hoy vamos a ver, porque ya no tiene que ver con temas de prácticas legalistas, sino con temas espirituales. Y para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de algunos textos bíblicos, y le voy a pedir que vaya al libro de Colosenses, capítulo 2. Libro de Colosenses, capítulo 2. Versículo 9. No lo había encendido. Funciona mejor encendido. Colosenses 2, déjenme ver. A ver. Ahí está.
versículo 9. Lo voy a leer de la Biblia textual, dice así: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando explicábamos acerca de estas doctrinas que se habían presentado en la iglesia de Colosas, había una característica o dos características que mostraban las falsas doctrinas y que las siguen mostrando hasta el día de hoy. La primera es que atentan contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí Pablo deja bien claro: en Él habita corporalmente la plenitud de la naturaleza divina. Anteriormente mirábamos cómo precisamente Pablo menciona en otro libro que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, en Jesús habita corporalmente la plenitud de la naturaleza divina. El gnosticismo enseña que Jesús es un ángel. Lo que vamos a ver hoy enseñan que Jesús es un medio más para llegar a Dios. ¿Qué otra cosa hacían las falsas doctrinas, además de atentar contra la naturaleza divina, contra la imagen que tenemos de Jesús nosotros? Es que hacían ver que la obra de Cristo no era completa. Y por eso dice: y estáis completos en Él. Mire, usted no ocupa ni circuncidarse, no ocupa ni guardar el sábado, no ocupa ni dar el diezmo, no ocupa ninguna de esas cosas legalistas para ser salvo. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer nos ayuda en nuestra salvación. Lo único es poner nuestra fe en Cristo Jesús. La salvación que Él nos dio es una salvación completa. Por eso aquí le dice: ustedes están completos en Él. Cualquiera que quiera enseñarle a usted que para ser salvo usted tiene que, además de aceptar a Jesús, guardar el sábado. Además de aceptar a Jesús, circuncidarse. Además de aceptar a Jesús, tiene que dar el diezmo. Eso no está bien. No está así en la palabra de Dios. Entonces, lo que nos enseña aquí: ustedes están completos en Él. Ahora, quiero decirle, no por eso usted va a vivir en pecado. Porque de hecho, si usted empieza a vivir en pecado, es una muestra de que usted no ha nacido de nuevo. Es así de sencillo. Dice Pablo que andaremos en pecado para que sobreabunde la gracia. No, o sea, de ninguna manera. Entonces, nosotros vivimos en santidad porque hemos nacido de nuevo. A diferencia del legalista. El legalista imita el vivir en santidad, pero como una práctica externa. Nosotros es al contrario. Nosotros no es un medio, sino que es un producto, porque ha sido la evidencia del nuevo nacimiento en su vida. Entonces Pablo les decía: ustedes están completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 16: por tanto, nadie os juzgue. Vea cómo dice: nadie os juzgue. En la iglesia ahí había quienes juzgaban a los hermanos: usted no está circuncidado. Yo no sé cómo miraban eso, ¿verdad? ¿Cómo sabían eso? Entonces, o usted no guarda el sábado. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades o novilunios o sábados. Más claro no lo puede decir la Biblia. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Vea, en la cruz del Calvario fue algo maravilloso lo que sucedió. Jesús literalmente clavó ahí el acta que nos era contraria. Todo aquello que usted había fallado, todos aquellos decretos que estaban en contra suya, ahí los clavó en la cruz y los borró por nosotros. Entonces, Él nos ha dado completa libertad. Y aquí es donde empezamos a ver el tema de hoy. Le voy a hablar de algunos temas legalistas que hay aún en nuestras vidas, en nuestro tiempo, en nuestro ambiente. ¿Cuántos celebran la Navidad? Amén, no es pecado celebrar la Navidad. Pero hay quienes que dicen que la Navidad porque tal fecha sucedió y hace muchísimos siglos. Y le voy a decir la verdad, y es cierto, el 25 de diciembre le celebraban al hijo de Semiramis. Y decían que era un dios y que no sé qué. Pero yo no le celebro a él. Claro que el que le celebra a él, ahí sí está en pecado, ¿verdad? Pero nosotros aquí creemos que Cristo Jesús vino una vez a este mundo. Y mire, realmente ahí es entrar a legalismos. Y por eso aquí nadie os juzgue. Usted no se sienta juzgado por nadie que le dice algo de eso. Hoy vamos a entrar ahora sí al versículo, el verso 18, donde vamos a empezar a ver algo diferente. Verso 18.
nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración a los ángeles, alardeando por cosas que ha visto. Quiero que note la diferencia ahí en la Reina Valera. Que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bien, los que tienen la Reina Valera creo que notaron una gran diferencia ahí. Y la diferencia está precisamente cuando dice alardeando de cosas que ha visto. En la Reina Valera dice cosas que no ha visto. Pero los manuscritos más antiguos y más fidedignos efectivamente dice cosas que ha visto. Bien, ¿de qué está hablando aquí? ¿A qué está haciendo énfasis el apóstol Pablo en este momento? ¿De qué cosas nos está advirtiendo? Vea cómo empieza. Es una doctrina falsa que privaba del premio o que hacía ver de menos el galardón que los creyentes habían recibido. Nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad. Venía disfrazado eso de humildad. Venía de alguna manera manifestado así como humildemente. Y también caía en un error herético, la adoración a los ángeles. Y además alardeaba de cosas que ha visto, visiones, temas espirituales, hinchado por su propia mente carnal. Pero en el fondo, ¿qué era lo que ocurría? Estas personas no estaban aferrándose a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, cuando uno revisa la historia y revisa la área geográfica donde esto se da, esto está apuntando a una doctrina falsa que es el misticismo. Y aquí tenemos que definir qué es el misticismo y créame, es difícil. Es difícil porque es una sola ensalada. Es como alguien dice por ahí, arroz con mango. Dice. Le voy a definir, mire, estuve viendo videos para tratar de entender qué era el misticismo y la verdad que unos definen una cosa, otros otra, otros otra. El misticismo es la búsqueda de una experiencia espiritual profunda. ¿Se acuerda aquel corito de una experiencia religiosa? Bueno, el misticismo es la búsqueda de una experiencia espiritual profunda para llegar al ser supremo que puede ser Dios, conciencia cósmica, inteligencia divina, sabiduría universal, como usted quiera llamarle, pero sin mediador alguno. Lo que enseña el misticismo es que usted puede llegar a esa conciencia cósmica, a esa inteligencia divina, a ese ser superior por sus propios medios. Eso es lo que enseña el misticismo. Ya le voy a poner algún par de frases. El misticismo es la búsqueda de la verdad verdadera. Eso me dio risa. Es como decir los hermanos brother. Entonces, lo buscan en las sensaciones internas más que tales como los sentimientos y la intuición. Y yo quiero que vaya prestando atención a lo que se habla del misticismo. Habla de los sentimientos internos, habla de la intuición, da más énfasis. De hecho, para ser usted un místico tiene que ser humilde, bien humilde. Tan humilde que puede acercarse a Dios por sus propios medios. Mire, tiene que ser humilde, renunciar a toda preconcepción, a todo paradigma. Agregué yo, fumársela bien verde, con un poco de tiner. De lo contrario, no podrá conectarse directamente con la conciencia cósmica. Vea, tiene que ser humilde, dejar de creer todo lo que cree y buscar en su interior, porque en su interior está Dios. Eso es lo que dicen. Ser místico, ya se lo dije, es buscar la verdad absoluta, la verdad verdadera. Dicen no apoyar ninguna religión, pero tampoco la contradicen con sus enseñanzas. Vamos a ver, esta parte es importante. Vea cómo usan algunas frases. Mediante el misticismo se conectan con lo que somos. Somos hijos de Dios. Todos. Dios vive en nosotros y por eso podemos conectarnos directamente con Él. Si usted busca en su interior, sin el mediador que tenemos, que es Cristo Jesús, adivínese con quién se va a conectar. Con su Padre. Aquel que
no ha nacido de nuevo, se conecta con su padre. ¿Quién es? Satanás. Así les dijo Jesús a los fariseos. Vean lo que dicen ellos: todos somos hijos de Dios, y cuando aceptamos eso es que somos humildes, ya que le reconocemos que Él nos creó y nos ama. Cuando nos unimos a Dios, somos Dios en acción. Jehová Junior. Eso es de otra prédica. Cuando nos unimos a Dios, somos Dios en acción, ya que Él actúa en nosotros. La forma en que se manifiesta Dios en acción es mediante el amor y el servicio a otros. Suena bien humilde, suena muy bien, suena bonito. Esta parte es importante. El no querer aprender del misticismo es estar en oscuridad. Se debe ser humilde para dejar la ignorancia, para aprender los nuevos mensajes de Dios en esta época. La religión debe actualizarse a la época. Los nuevos mensajes de Dios en esta época. ¿Ha escuchado eso, la nueva revelación de Dios? ¿Lo ha escuchado? Y lo hemos escuchado no así en cosas fumadas, raras, no, en la iglesia cristiana. La religión perpetúa los dogmas tal y como fueron establecidos originalmente por uno o varios individuos, los cuales tienen su origen cuando un individuo se armoniza con la conciencia cósmica. Sin embargo, dichos individuos, sea el Mesías, no enseñó los métodos con los cuales se conectó con la naturaleza divina. Vea lo que ellos enseñan, es algo bien peligroso. Ellos enseñan que Jesús, por ejemplo, es un Mesías. Jesús, Él implantó una religión, ¿por qué? Porque Él se conectó con la conciencia cósmica. Pero Jesús nunca enseñó el medio o los métodos para que nosotros nos conectáramos con esa conciencia cósmica, lo cual hace el misticismo. El misticismo busca el despertar interior de cada individuo y darle los medios espirituales para armonizarse directamente con Dios. Busca que cada individuo llegue a experimentar lo divino sin tener que participar en un credo particular y sin ningún sacerdote como mediador. Y dicen que no contradicen el cristianismo. Si la base del cristianismo es Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Cristo Jesús. Y estos individuos vienen y salen con esas cosas ahí raras. Entonces, esta falsa doctrina estaba entrando a la iglesia. Y entraba precisamente por personas que habían vivido en el misticismo y que habían estado ahí y que ahora venían con esas prácticas heréticas a la iglesia de Cristo Jesús. ¿De qué ellos sacaban pecho? De experiencias espirituales profundas. De esa manera es que ellos decían: no, yo tengo una experiencia espiritual muy profunda. Vean lo que le dice Pablo aquí: nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad. Ellos decían: hay que ser humildes, hay que dejar de pensar en esas cosas. Miren, esa Biblia, no, hay que dejar de pensar en eso. Sea humilde para que aprenda. Cuando Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Entonces, aquí ellos se deleitaban en su humildad y en la adoración de los ángeles, caían en falsas doctrinas, ya vamos a ver cada uno de estos puntos, alardeando de cosas que ha visto. Este es parte del peligro. Se muestran muy espirituales. ¿Por qué? Porque usted ve un carácter humilde, eso es lo que miraban los colosenses, un carácter humilde, una persona mansa, una persona ahí tranquila, y que contaba cosas espirituales, cosas que había visto, cosas que tuvo en visiones. Yo tuve estos sueños, tuve esto. Y empezaban a hacer de menos a los otros creyentes. Ya vamos a entrar al detalle de todo esto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero, ¿qué es lo que pasaba con ellos? No estaban aferrados a Cristo Jesús. De hecho, el misticismo enseña eso. Que usted puede acercarse a Dios por sus propios medios. Son tan humildes que creen eso. Entonces, ¿qué ocurre acá? Precisamente personas así entraban a la iglesia. Y quiero que veamos un ejemplo. Hechos capítulo 8. Quiero que veamos un ejemplo de algo parecido. De hecho, es igual prácticamente. Ya vamos a entrar al detalle. Hechos 8. Capítulo 10, versículo 18.
Algunos consideran a Simón el Mago por la historia cristiana como el fundador del gnosticismo, que es una forma de misticismo. Otros, y creo yo que es más posible eso, que era un militante del gnosticismo. Otros lo admiran a Simón el Mago por lo que hizo, de dar dinero para ganar el propósito de Dios. Algunos hasta predican ahí de que Pedro era el que estaba equivocado y que Simón era el que estaba en lo correcto. Quiero que veamos lo que dice la Escritura. Hechos 8:18, dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿A quiénes? A los apóstoles. Imagínense, nos serviría para la construcción del templo, ¿va? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Quiero que vea cómo era el proceder de Simón el Mago. Si usted lee antes, Simón el Mago dice ahí la Escritura que él creyó y dice que se bautizó inclusive. Pero ese creer y ese bautizarse era un creer precisamente en donde simplemente creyó en algunas cosas, pero realmente nunca nació de nuevo. De hecho, la evidencia que no nació de nuevo es que no recibió el Espíritu Santo. Acá vemos que Simón el Mago veía que cuando los apóstoles imponían manos sobre los creyentes, los que se habían bautizado, ellos recibían el Espíritu Santo. Quiero hacer una referencia ahí porque en otro momento lo vamos a explicar. Es la única referencia que aparece donde el Espíritu Santo no se recibe cuando aceptó al Señor, cuando aceptó. Es la única, y de hecho la Biblia lo dice, porque aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Hace el hincapié ahí la Escritura en ese pasaje. Entonces, en otro momento vamos a explicar por qué ocurre eso, pero ahorita déjenme avanzar. Entonces, ¿qué ocurría? ¿De qué forma usted puede ver que el Espíritu Santo entra en la vida de una persona? Aquí creemos que con una evidencia externa. Y esa evidencia externa es el hablar en lenguas. Entonces, es lo que creo que pasó acá. Por eso es que Simón miraba eso. Entonces, Simón, viniendo de una corriente así, mística, una corriente donde buscan una espiritualidad profunda, y ve que con el poder de los apóstoles, según él, se recibía el Espíritu Santo y se manifestaba así en una cuestión de que hablaban en lenguas, y hablaban en lenguas conocidas, no en cosas raras, en lenguas conocidas. Entonces, yo quiero ese poder. ¿Por qué? Porque si usted mira el carácter de Simón el Mago anteriormente, él hacía negocio y decían, ahí el poder de Dios. Él era un mago, dice la Escritura. Entonces, cuando él miró ese poder, yo quiero ese poder. Para que cuando yo imponga las manos sobre las personas, experimenten eso también. ¿Por qué? Porque él lo miraba ¿cómo? Como negocio. Así a cualquiera le voy a sacar dinero para ofrecerle una experiencia religiosa. Entonces, vea cómo era la forma de pensar. Su forma de pensar era carnal. Era una forma en donde él miraba el negocio, él miraba ahí los dólares en sus ojos. Aquí usted puede empezar a ver cuáles son las verdaderas intenciones. Simón el Mago quería poder, quería riqueza, amaba el mundo todavía. Su naturaleza no había sido regenerada. Quiero que me admiren, quiero que me vean a mí, decía Simón el Mago, porque así lo admiraban antes. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué hizo Pedro acá en este momento? Pedro hizo lo que todo pastor tiene que estar dispuesto a hacer de vez en cuando. Sacó la rasuradora y lo rasuró. Le dijo, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Interesante. ¿Quién tiene la razón ahí? ¿Simón el Mago o Pedro? Pedro. ¿Y por qué alguien dice que es Simón el Mago el que tiene la razón? Eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo alguien puede dar la razón a Simón el Mago? Entonces, quien está en lo correcto es Pedro. Claro, alguien que ame el dinero sí puede enseñar que Simón el Mago tenía la razón. Entonces, los falsos maestros se introducían así. Empezaban a sacar
alarde. Entonces ahí la falsa doctrina en la iglesia de Colosas venía disfrazada de humildad, venía disfrazada de experiencias religiosas profundas, de que yo tengo visiones, de que yo hago esto, pero en el fondo es un alarde y un ser así como salir sobresaliente para que lo admiren a uno. Y ahí está el punto central de esto. ¿Cuántas prácticas en la iglesia cristiana se dan para admirar al hombre y no para gloria de Dios? Incluso, ¿cuántas prácticas hacemos a veces nosotros o podemos hacer? Y hablo por los que están allá por internet, no los de aquí. Entonces, podemos hacer para que me admiren, para que vean cuán espiritual soy, cuán espiritual aparento. Miren, nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo, creemos en el poder de Dios. Creemos que Dios puede moverse en la vida de una persona. Dios hace milagros, Dios hace sanidades, Dios hace grandes cosas. Pero lo que no creemos es en el desorden y la changoneta. La Escritura dice que todo debe hacerse decentemente y en orden. Cuando ya se vuelve una changoneta, a ella no creemos que ahí se esté moviendo Dios. Cuando ya alguien empieza a ladrar como perro, cuando alguien ya empieza a caminar por encima de los hermanos, y eso usted lo ve bastante en África, o cuando cae como en un trance hipnótico, raro, extraño, que parece que la gente no tiene el control. Cuando se ruedan al piso y se cae. No digo que algunas de estas cosas a veces puedan suceder, como que una persona caiga ahí por el poder de Dios. Pero el problema es, ¿cuántas de esas cosas suceden? Para que vean qué espiritual soy. Para que vean, qué bueno soy. O comienzan a hablar y a pronunciar palabras sin sentido. Y no digo que no exista el poder de Dios ahí manifestado en hablar en lenguas. El problema es cuántas de esas cosas hacemos para hacer sentir mal al otro, para que me vean cuán espiritual soy. Hemos hablado acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo, y tal vez en otro momento lo vamos a hablar. Es desde el momento que el creyente nace de nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso está en 1 Corintios 12. Porque todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un mismo cuerpo. Todos, no algunos, todos. Entonces, ¿pero sabe qué ha ocurrido? Que algunos han tomado la práctica del bautismo en el Espíritu Santo y han hecho sentir de menos al otro. Esas cosas están mal. Y aquí, cuando vemos a la iglesia de Colosas, estos místicos que se habían metido alardeando de una espiritualidad mayor que todos los demás creyentes. Y por eso Pablo les dice, nadie os prive de vuestro galardón. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, cada uno de nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces nadie nos tiene que venir a alardear ahí de súper espiritualidad. Y ojo, muchos creyentes podemos ser así como que, viera cuánto ayuné. Viera cómo oro. Imagine que salga Raúl así. Viera, yo oro todos los domingos y no solo los domingos, todos los días. Y viera, ayuné 40 días y 40 noches y tuve grandes visiones, sí, con esa gran hambre. Entonces, seguro va a estar alucinando, pues. Yo sin ayunar tengo visiones, solo es que me como una hamburguesa a las 11 de la noche. Sueño con el apocalipsis. Entonces, esto estaba introduciéndose ahí a la iglesia. Y esto estaba pasando ahí. Repito, nosotros creemos en el poder de Dios, pero creemos que todo tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios enseña. Una de las primeras sectas heréticas que ocurrió en aquel tiempo fue el montanismo. No sé si usted sabía eso. Eso fue en el año 150 al 170 después de Cristo. Fue una secta herética. Y voy a dar algunas de sus características. Y espero que nadie se ofenda. En primer lugar, Montano había venido precisamente de esa zona, la zona donde está la iglesia de Colosas, donde había existido todo este misticismo. Con Montano habían dos mujeres, Maximila y Priscila.
Los tres se declaraban profetas de Dios. Ahí empiezan las similitudes. Ellos hacían ver que Montano era poseído por el Espíritu Santo. De tal forma que él en algunas veces decía, dice el Señor, como muchas veces suena. Pero en otras decía, yo soy el Señor Todopoderoso. O sea, ¿por qué? Porque estaba poseído, Dios estaba ahí en él en ese preciso momento. Ya va viendo por qué mencionaban que era herética. Enseñaban que Dios estaba trayendo una nueva revelación a través de ellos. ¿Ha escuchado eso? Yo lo he escuchado en Miami. Hacen a un lado la palabra escrita para escuchar la nueva revelación que Dios trae. Esto es precisamente lo que los místicos enseñaban, de que la religión tenía que adecuarse a la época, tenía que traer una nueva revelación. Ahora, estos eran bien interesantes porque no hacían a un lado la revelación anterior, sino que la que traían ya era mejorada, era superior. Indicaban que a partir de la muerte de ellos el fin del mundo vendría. Falsas profecías. ¿Ha escuchado a alguien dar una falsa profecía? Caían en un éxtasis, en un frenesí que asustaban a los demás. La iglesia de aquella época los declaró como herejes. ¿Cómo se declararían este tipo de personas hoy aquí, en nuestro ambiente, en nuestro tiempo? De repente muchos los admirarían, muchos seguirían sus profecías. ¿Cuántos realmente tendrían el discernimiento para discernir, así como pudo discernir la iglesia de aquella época? Esto es una herejía. Y por eso lo peligroso de esta práctica que estamos viendo hoy y de la que Pablo les estaba advirtiendo a ellos. Entonces, aquí el misticismo surgía ahí y daba a entender mediante experiencias espirituales profundas que los creyentes no eran suficientemente espirituales. Y vemos aquí el ejemplo de Simón el Mago. Ellos empezaron a caer en doctrinas equivocadas. Una de ellas, la adoración a los ángeles. Apocalipsis 19, búsquelo ahí. La adoración a los ángeles. Una práctica que estuvo en aquel tiempo en la iglesia antigua, en toda esa zona de Asia. Incluso hay zonas donde se encuentran registros que adoraban al arcángel Miguel. Y no solamente lo adoraban, le atribuían milagros al arcángel Miguel. Entonces, vea cómo estas cosas influyeron en la iglesia. Apocalipsis 19, versículo 9. Aquí es Juan hablando de lo que escribió, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, aquí yo quiero que vea cómo es la naturaleza humana. Estamos hablando del apóstol Juan. El apóstol Juan, después de haber visto toda aquella revelación de todo lo que Dios iba a hacer, de todo lo que Dios iba a traer, viene y quiere adorar al ángel que está junto a él. Y no lo hace una vez, lo hace 2 veces. Si usted mira más adelante en el capítulo 22, verso 8, vuelve a suceder lo mismo. 22, 8 y 9. Vuelve a suceder lo mismo. Donde otra vez Juan quiere adorar al ángel. El ser humano por naturaleza quiere adorar aquello que es sobrenatural. Tiende a adorar eso. Que si aparece una virgen llorando sangre, ¿qué hace? Ahí salen. Entonces, el ser humano tiende por naturaleza a hacer esas cosas. Con lo sobrenatural, tender a ver eso. Muchos adoran ahí a los ovnis también. Muchos adoran muchas cosas. ¿Por qué? Porque ven ahí cosas sobrenaturales. Aquí vemos cómo el ángel le aclara a Juan, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, el único que existe
para ser adorado es Dios. Le voy a poner otro ejemplo. En Hechos capítulo 10 aparece Cornelio, que él quiere adorar y postrarse a los pies del apóstol Pedro. Y Pedro lo corrige, no, adora a Dios. Mire, ningún ángel, ningún ser humano tiene que ser adorado. No importa que sea uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, ninguno tiene que ser adorado, solamente Dios. El problema es cuando venimos y caemos en esos temas de idolatría. Aquí habían caído ellos en una doctrina herética. Quiero que volvamos al versículo inicial, donde estábamos en Colosenses 2. Acerca de este misticismo dice, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, cosas que ha visto, visiones que ha tenido, sueños que ha experimentado, cosas que hizo. ¿Qué es alardear? Alardear es como querer sobresalir, querer llamar la atención, algo así como esto. Como para llamar la atención, para ser admirado, para ser visto, para que a mí me vean. Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, alardeados por cosas que han visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, alardear de la espiritualidad. Desde ese momento que usted alardea de su espiritualidad, yo dudo de su espiritualidad. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene algo por mérito propio. Todo lo recibimos por gracia. Todo lo recibimos por Él. Y si usted recibe alguna visión, algún don o algo, es por su gracia, por su misericordia. Entonces, aquí vemos que ellos tenían este problema. Ahora le voy a decir, ¿cuál fue la forma en que la iglesia primitiva enfrentó este problema? ¿Cuál fue la manera en que combatieron este gran problema? Quiero contarle, del montanismo, llegó a formarse una iglesia, una estructura enorme. O sea, que llegó a combatir inclusive a la iglesia primitiva. Y duró por siglos, no fueron unos pocos años. Y llegó a formarse ahí una gran estructura de esa herejía. Entonces, ¿cómo la iglesia combatió esto? De la única manera posible, la palabra de Dios. Ahí fue donde la iglesia se dio cuenta que era necesario formar el canon del Nuevo Testamento. Por eso existe el Nuevo Testamento. Empezaron a ver cuáles eran las cartas, los libros inspirados, y dijeron, estos son los libros, porque empezó a pasar algo. Empezaron a escribir cartas, esos místicos, esos gnósticos, usando el nombre de Pedro, usando el nombre de Andrés, la carta de no sé quién, la carta de Judas, la carta de María Magdalena, y empezaron a usar nombres así para engañar a la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Estos son los libros que forman parte de nuestra Biblia, porque son cartas inspiradas por Dios. Estos otros no. La forma de combatirlo es con la palabra de Dios. ¿De qué manera usted puede hoy? Mire, hoy usted es invadido, literalmente. Mire, mi esposa me está queriendo que le borre unas cosas que le salen ahí en el celular, así de repente. Entonces, ¿de qué forma hoy nosotros que somos invadidos por tanta cosa, por tanta forma de pensar, por tantas ideas? Facebook, YouTube. ¿De qué manera usted puede sobrevivir a tanta doctrina que se enseña? Con la palabra de Dios. Es la única manera. Mateo 22. Voy a recordar lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Mateo 22, 36. Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar formada por la palabra de Dios. ¿Sabe qué ocupa un creyente? Ocupa que su mente sea renovada. Pero ¿qué pasaba con estos místicos? Ellos no querían que su mente fuera renovada. Ellos querían imponer sus propias ideas en la iglesia. Lucas 8:15. Hablando de la parábola del sembrador, vea los detalles. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué retienen? La palabra oída y dan fruto con perseverancia.
La característica de esas personas que dan fruto con perseverancia es, tienen un corazón recto y bueno. No buscan su propia gloria, buscan la gloria de Dios. No buscan su propia voluntad, buscan la voluntad de Dios. Tienen un corazón recto y bueno. Y además retienen la palabra oída. Una característica que los creyentes tenemos que tener es que amemos la palabra de Dios. Que amemos lo que la palabra de Dios representa. Mire, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces se alimenta usted físicamente? 3 veces. Ajá, y no solo de pan tenemos que vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces se alimenta de la palabra de Dios usted en su día? Claro, cuando aparecen esas cosas, si usted no está alimentado de la palabra de Dios, usted quiere ver de qué se llena. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que no tiene comida, que no tiene alimento, come cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está desnutrido. Cuando usted espiritualmente no se ha alimentado con la palabra de Dios, ¿sabe de qué se llena? De cualquier cosa. No puede discernir, no puede diferenciar. Le da lo mismo comer en la calle que comer cualquier cosa. No solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Veamos qué más ocurría allá. Decía en Colosenses 2, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Ellos no estaban fundados en la palabra de Dios. Ellos fundaban sus ideas, sus formas de pensar, sus nuevas revelaciones en cualquier cosa. Ojo con las personas que dicen, hay una nueva revelación del Señor. Ojo. Eso, por lo que yo he visto yo, es una forma de misticismo. Porque el misticismo enseña precisamente, hay que adecuar las enseñanzas de la religión a la época. Y cuando empiezan a hacer un lado la palabra de Dios, la palabra que es poderosa, la palabra que puede transformar vida, la palabra que puede dar fruto en el corazón humano, y las empezamos a cambiar por enseñanzas filosóficas, por ser mejor persona, cómo ser un buen hijo, cómo ser aquí el mejor esposo, con psicología, y llenamos a la gente, estamos llenando a la gente de lo que no necesita. Lo que necesita es la palabra de Dios. Entonces, ve acá. No se aferran a Cristo, no se aferran a Él, se aferran a cualquier cosa. Jesús lo advirtió. Jesús advertía que personas que podrían haber aparentado un grado alto de espiritualidad nos iban a engañar. Jesús lo advertía. ¿Qué diría usted de una persona que profetiza? ¿Qué diría usted de una persona que hace milagros? ¿Qué diría usted de una persona que libera endemoniados? ¿Qué diría usted de esa persona de su nivel de espiritualidad? Nos engañan a veces. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Detalles, verso 22. ¿Cuántos van a decir en aquel día? ¿Unos cuantos? ¿Unos poquitos? Casi nadie. No, muchos, lastimosamente, muchos. Hoy se hace más énfasis en lo sobrenatural que en el buscar la voluntad de Dios. Se hace más énfasis en caer al piso y aquí lo poderoso que en la oración, la palabra de Dios, en una vida transformada por el poder de Dios, en tener un carácter como el carácter de Cristo. Su estándar es Jesús. Entonces dice aquí, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre. Así dice el Señor. Imagínese usted llega allá al cielo y le diga, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, yo varias veces dije, así dice el Señor.
Señor, yo pacté, yo sellé la palabra con mi boca y di una ofrenda. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo identifica usted a las personas? Porque muchas veces hemos pensado que los frutos o que la evidencia de una espiritualidad es que haga milagros, que profetice, que libere a las personas. Jesús nos dejó la manera de identificar a las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Ver la palabra de Dios. Y por eso le invito a que busque el verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vea cómo vienen. Vienen así, vestidos de oveja, pero por dentro son así. Son fieros, ¿verdad? Verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y este pasaje es muy importante, muy interesante. Porque cuando dice, por sus frutos los conoceréis, vea, Jesús les dice que tengan cuidado que vienen falsos profetas vestidos con lobos de oveja. Ve, con lobos, con... Se me lengua la traba, usted me entendió. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿qué es lo que revela que una persona es un falso profeta? Su verdadera naturaleza. Ahora, ¿cómo usted puede ver la verdadera naturaleza de esa persona? Jesús lo dice, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. No por otra cosa, por sus frutos. Ok, si es por sus frutos y más adelante habla que unos hicieron milagros, otros profetizaron, otros echaron fuera demonios, ¿son esos los frutos a los que se refiere? Claro que no, porque si no hubiera dicho esos son los frutos. No, no son esos los frutos a los que se refiere, no se deje ir con la pinta. Entonces, aprenda a discernir. Entonces, ¿cuáles son los frutos de los que está hablando? ¿Será la mucha gente que lo sigue? Tampoco. ¿Qué es entonces el fruto del cual está hablando? Para saberlo, Jesús nos lo dijo también. Y simplemente vamos a buscar el pasaje paralelo al que estamos leyendo en otro libro de la Biblia. Lucas capítulo 6. Estamos hablando de uno de los peligros que fue uno de los más grandes que enfrentó la iglesia primitiva. Cuando alguien alardeaba de espiritualidad, de tener visiones, de tener y haber visto grandes cosas. ¿Sabe quién tenía y que pudo haber hecho eso? Porque literalmente vio cosas que nadie más ha visto, creo yo, de los seres humanos. El apóstol Pablo. Y cuando Pablo habla de eso, él dice, conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Vea cómo lo dice él. Ni siquiera lo dice, yo Pablo fui al tercer cielo, por favor, ustedes. No, conozco a un hombre. Él habla en tercera persona. Ni siquiera quiere que lo vean a él. Y es más, él dice algo muy importante. Dice que debido a esas revelaciones y debido a que su corazón se podía enaltecer o envanecer, Dios permitió un aguijón en la carne en él. Vea cómo él en su humildad nos enseña. Pero él si hubiera dicho no, y es más, dice, vi cosas que al hombre no le está permitido decir. Pero ¿cuántos no dicen, fui al cielo, fui al infierno y viera todo lo que vi allá no sé quién y vi al diablo y vi a Dios y vi a todo el mundo? Y entonces, ¿y cómo alardean de esas cosas? Alardeando de súper espiritualidad, experiencias profundas. Eso es el misticismo. Lucas capítulo 6. Vea cómo Jesús nos da la enseñanza de cómo distinguirlos. Ya dijimos que por sus frutos. La pregunta es, ¿de qué frutos está hablando? Veámoslo. Verso 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los frutos de los que está hablando son frutos que salen del corazón.
Y cuando hablamos de esos frutos, estamos hablando ¿de qué? Del carácter de la persona. ¿Cómo usted puede ver el corazón de la persona? ¿Cómo yo puedo ver el corazón de alguien? ¿Cómo yo puedo ver eso? Jesús lo dice. De la abundancia del corazón habla la boca. Vea quién es glorificado en cada una de esas cosas. Vea qué es lo que dice su corazón. Cuando usted ve a Simón el mago, aquí está este dinerito, le dice a Pedro, para que construyan el techo, Pedro. Mira, aquí está, pero dame ese don. De la abundancia del corazón está hablando la boca. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quiero ese poder. Yo quiero hacer dinero con eso. Entonces, por la boca se muestran las intenciones verdaderas del corazón que había en Simón el mago. Entonces, aquí Jesús les decía, esas personas, ustedes van a identificar los frutos por lo que hay en sus corazones. Cuando usted ve cómo se comporta esa persona, el carácter real de esa persona, que lo ve en distintas circunstancias en la vida y cómo se manifiesta en esas distintas circunstancias. Si manifiesta amor al mundo o amor a Dios, si manifiesta que quiere hacer las cosas para gloria de Dios o para gloria del mismo. ¿De qué manera hace las cosas? Esa es la forma de identificarlos. Por el fruto que hay. Y el fruto se entiende, el corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que el Señor nos llama a ver. Termino con este pasaje. Primera de Timoteo 6. El peligro que enfrentó la iglesia primitiva en aquel tiempo lo enfrentó de una manera, con la palabra de Dios y también con la doctrina de los apóstoles. La doctrina que estaba reflejada en la palabra de Dios. De esa manera la iglesia primitiva combatió todas esas falsas enseñanzas que se levantaron en aquella época. ¿Sabe? Creo que uno de los momentos más oscuros que vivió la humanidad también fue cuando la religión se unió con el Estado. Fue en el oscurantismo. En ese momento todo estaba oscuro. Aún los inventos humanos estaban oscuros. La ciencia, todo estaba así, hermético. ¿Sabe cómo se rompió eso? Con la palabra de Dios también. La palabra de Dios. Cuando Martín Lutero ve en la Escritura que somos salvos por fe, entonces ahí empezó a cambiar todo otra vez. Todo eso, y ojo, el cristianismo como tal que surgió en aquella época ayudó a la ciencia a que saliéramos de esa época de oscuridad. 1 Timoteo 6, versículo 3. Vea lo que Pablo le dice a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra de Dios es siempre nuestra guía. Mire, va a haber mucha gente, y he visto que hay personas que confunden a creyentes y que le dicen, yo tengo una palabra aquí. Entonces, y aquella va a ser tu esposa, le dice. Y la señora está casada. Entonces, salen con cosas así. O sea, salen con cualquier cosa. Mire, en África suceden unas cosas increíbles. Bueno, en Latinoamérica también. Que le echan agua. Que, mire, yo no sé, un pastor escupía en un vaso y se lo daba a beber a los discípulos. O sea, unas cosas raras, ¿verdad? Y creen que esa es la unción de Dios. Por los tales, dice la Escritura, el camino de la verdad es blasfemado. Somos la burla de los no creyentes por cosas como esas. Cuando Pablo lo dice acerca de las personas que hablaban en lenguas en la iglesia de Corinto, que si alguien está ahí hablando en lenguas y no hay quien traduzca, que se calle. Mejor cállese. Porque si no, no va a edificar a nadie. Va a ser de tropiezo para los no creyentes. Va a ser la burla de los no creyentes. Entonces, cuando hablamos del misticismo,
Hablamos de aquellas personas que quieren aparentar una experiencia espiritual superior y hacen todo por alarde de esa espiritualidad. Se caen al piso, brincan, saltan, hacen esto, lo otro, por aparentar una espiritualidad. Mire, usted no tiene que aparentarle nada a nadie. Dios lo que mira es un corazón contrito y humillado. Quienes alardeaban de su espiritualidad fueron los fariseos, y Jesús cariñosamente les llamaba hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aquellos aman el orar en las plazas, aman que todo el mundo lo vea. Cuando des ofrenda o limosna, no seas como los hipócritas. Usted lo único que tiene que hacer es todo para la gloria del Rey, todo para la gloria del Señor. Ahí está, yo quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro, y que ahí con sus ojos cerrados, si usted está aquí o nos está viendo hoy por internet también, y usted no le ha entregado su corazón a Jesús, quiero decirle, hubo alguien que pagó en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. Usted no tiene que hacer nada externo. Lo que se ocupa es un corazón contrito y humillado. Si usted hoy quiere darle su corazón a Jesús, hacer de Él su Señor, hacer de Él su Salvador, para que Él venga a morar a su vida, a su corazón, usted puede decírselo con una sencilla oración después de mí, siguiéndole esta oración. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Dios, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, porque hoy he podido escuchar tu palabra. Y Señor, en este día y en este lugar quiero rendirte mi corazón y mi vida. Quiero pedirte, oh Señor, que entres en mi corazón, que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea, que me transformes conforme a tu voluntad, que me llenes con tu Espíritu Santo, que cambies mi carácter, que cambies mi manera de ser, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Pongámonos de pie, vamos a adorar un momento al Señor. Gracias, Jesús. Venimos delante de ti, Señor, para adorarte, para rendirte adoración, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.